Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, después de una jornada de mucha actividad, muchas comisiones. Recientemente la Comisión de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda dictaminando ya la reforma en el Banco Central, en la Carta Orgánica del Banco Central. 32 firmas obtuvo esta iniciativa para llegar al recinto ya pronto, cuando se pongan de acuerdo los diputados y las diputadas de, bueno, consensuar y conseguir los 129 que se requieren para poder sesionar. Por ahora son 32 firmas de 2 comisiones. En el dictamen hay tiempo para que se presenten dictámenes todavía de otros bloques o que modifican otros aspectos o que rechazan esta iniciativa. Una comisión muy picante, ahora en un rato la vamos a repasar. También hay dictamen en otros proyectos, los acuerdos con Japón, entre el Mercosur y Japón y Singapur, y también por otro lado el proyecto de inocencia fiscal. De todo eso vamos a hablar en un rato. Primero vamos a repasar los títulos porque hay muchos temas esta semana y en esta jornada de hoy con resoluciones importantes en la Cámara Baja. Reforma del Banco Central. Fueron invitados economistas, Miguel Bogiano y otros, para informar sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Ley Joaquín, la Comisión de Familia, Niñez y Juventud avaló por unanimidad el proyecto de ley de la diputada Luciana Potenza. Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal obtuvo dictamen de mayoría el proyecto que modifica el régimen de inocencia fiscal. Silvina Angiono, ¿cómo anda? Bienvenida. Bien, bien, acá, bueno, siguiendo la agenda súper intensa y muchos dictámenes. Sí, ¿no? muchos dictámenes que, bueno, se preparan para ir al recinto en principio en la semana del 26 de agosto, no la semana próxima, que va a ser una semana corta porque está el feriado el lunes. Así que, bueno, todos estos temas se encaminan a estar en el temario de esta sesión que se convocaría para el 26 de agosto, en la que entrarían inocencia fiscal, la reforma orgánica de la Carta Orgánica del Banco Central. Y, bueno, algún otro aspecto que quede, algún otro proyecto que esté también por dictaminar. La ley Joaquín también podría estar incorporada también al temario. Por ejemplo, sí. Y otro de los temas que también está pendiente es el PST, este régimen de patentes, que era del acuerdo, el tratado parte del con Estados acuerdo Unidos, con que quedó Estados ahí Unidos. dando vueltas, lo estuvieron también revitalizando en las últimas horas. Sí, así que bueno, también es una de las intenciones del oficialismo de incluirlo en este temario de la sesión del 26. Bueno, son temas intensos, importantes, gruesos, podríamos decir, en la cantidad de artículos y en la estructura que modifica, la modificación sobre todo de la Carta Orgánica del Banco Central. Hubo una comisión con 4 invitados que no forman parte del gobierno, especialistas, y mucha controversia, ¿no?, entre los bloques. Sí, mucha controversia y también una decisión de la oposición de retirarse de la reunión de la comisión. Así que el dictamen fue firmado con el PRO, digamos, con presencia del PRO y de la Libertad Avanza. También estuvieron, bueno, representantes de la izquierda, pero la oposición, principalmente Unión por la Patria, se retiró porque, bueno, no estaba de acuerdo con cómo se estaba llevando a cabo la reunión y sobre todo con el mensaje o las declaraciones de Miguel Bogiano, el economista que inició, fue el primer expositor de la reunión, que habló, bueno, en contra de kirchnerismo y, bueno, poco un mensaje virulento, más ¿no? político. También, de hecho, el diputado Eduardo Falcone, cuando hizo uso de la palabra, cuestionó, y también el diputado de Andrés, ¿no?, que si bien apoyaron la iniciativa con su firma, fueron críticos a el tono en que se llevó adelante estas exposiciones y la ausencia también de otras voces, ¿no? Porque ahí también hubo cierta desinteligencia o desencuentro entre las autoridades de las comisiones, las autoridades de los bloques, las propuestas posibles. Sí, había en principio, bueno, hubo una comunicación, según se dijo en la reunión, entre el oficialismo y la oposición para que la oposición eleve la lista de los economistas o especialistas que quería convocar a la reunión, pero bueno, no hubo, parece que hubo una falta ahí de comunicación y finalmente cortocircuitos. Sí. Comunicaciones que andan difícil por ahí, difíciles. las empresas ya que, no sé, privatizarlas o algo. Sí, por ahí viene por ese lado. Así que bueno, finalmente se emitió el dictamen en este plenario de comisiones con las 32 firmas que vos mencionabas
y quedó de esta manera habilitado para tratarse en el recinto, a incluirse en este temario que está consensuando, tratando de impulsar el oficialismo. Sí, porque acá, bueno, firmaron principalmente el PRO y, también estaba también Nieri, ¿no? Del radicalismo. Sí, del el radicalismo, que radicalismo. también él fue uno de los primeros que respaldó el proyecto cuando el presidente Milei anunció que lo enviaba al Congreso. Así que está de acuerdo, con lo cual, bueno, tiene el respaldo de Sí. La Libertad Avanza, del PRO y de algunos otros aliados. Sí, y también pensar en que ahora el oficialismo tiene que, hasta que convoque la sesión, juntar 129, porque con estas firmas logra el dictamen, pero todavía necesita algunas personas más, algunos bloques más que se sienten en términos de la aritmética de la composición de las mayorías que se requieren. 129 no son tantos, pero tampoco son tan pocos. No. Y ahora, bueno, venimos de una sesión en el Senado que también hicieron pesar su valor, digamos, los Sí, con gobernadores. las reformas a la propia ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que también quedó en evidencia también que había que consensuar algunos puntos más para, bueno, o sacarlos directamente de la ley para poder tener el dictamen, ¿no? El Sí, dictamen, la ley y, bueno, la media sanción. No, claro, y la negociación y muy justito, ¿no? Porque no fueron tampoco arrasadoras las mayorías. Y acá, bueno, una cosa es obviamente la representación, porque en los bloques están representados proporcionalmente en relación a los integrantes que tienen en las comisiones. Y ya hay discusiones desde el principio de la gestión, de esta etapa de la gestión de esta renovación de la Cámara en 2025, no me salía la palabra, para, bueno, la representación de las distintas fuerzas en las comisiones, ¿no? Sí. Entonces a veces están por ahí sobre representados algunos sectores o subrepresentados otros, pero ahora de las 32 firmas hay que conseguir los 129. Claro, por eso, de ahí al recinto. Así que también habrá que ver... ¿Pero lo ves muy la lineal opinión. o lo ves como más peliaguda conseguir los No, 129? le va a costar. No va a ser tan fácil como hace 2 meses atrás. Sí, por ahí. lo que pasa que también hay que ver la posición de los gobernadores en este sentido y también que puede pesar, ¿no? A ver si están respaldando el proyecto. No estuvo Provincias Unidas, no vi Provincias Unidas si había algún representante que hablara, digamos, que manifestara por lo menos su postura. en esta parte de la esta comisión, porque hubo otra comisión donde sí firmaron dictamen, que es el de inocencia fiscal. Sí, pero en este en particular no hubo No. representantes, por lo menos no hubo ninguno que manifestara su opinión Claro, respecto a este Provincias Unidas proyecto, es ¿no? un espacio. Otro espacio también son algunos Innovación. representantes de las provincias que tienen sus propios bloques. Innovación Federal es otro interbloque que reúne a referentes que a veces acompañan con el quórum, por ahí rechazan en particular algunos artículos, pero bueno. Sí, funcionan a veces como algunos dialoguistas, ¿no? En algún sentido, que responden a los gobernadores también, que respaldan alguna de las iniciativas también del oficialismo. Así que hay que ver cómo se posicionan frente a este proyecto en el recinto y eventualmente, bueno, si respaldan o no respaldan este proyecto. En esta sesión que va a tener también inocencia fiscal también generó bastante controversia. Sí, claro, ¿no? mucha discusión porque es una ampliación, una segunda versión del proyecto que se aprobó hace poco tiempo, hace como un año atrás, con ¿no? el presupuesto, junto con el presupuesto Claro, hace en poco, diciembre. Hace menos de un año, exactamente. Entonces también ahí hay cierto cuestionamiento de los sectores que acompañan en general, que están de acuerdo, que sostienen que hay en general una tradición de aprobarle a los gobiernos estas dinámicas de blanqueos con los distintos nombres que han tenido, de exteriorización de capitales, de dinero no declarado, que hasta el momento no había tributado, pero que sin duda a partir de que se exterioriza, que se pone en circulación, se deposita en un banco, empieza a pagar impuestos, ¿no? Con donación de deudas y otros beneficios. Lo asumen todos los bloques que en general aportan esos votos como una herramienta de política económica útil. Ahora, si pasaron 8 meses, ¿no? Porque estamos en agosto, 9 meses desde que se aprobó. Bueno, ahí hay como otra posición por ahí que se presenta. No con la herramienta, sino con la oportunidad por ahí. Sí. Así que bueno, veremos. Temas de discusión. Sí, temas de discusión vienen bastante, las reuniones vienen bastante picantes, por decirlo de una manera. Ayer también hubo varias reuniones en las que hubo bastantes cruces entre el oficialismo y la oposición y hoy también
continuaron esos cruces, ¿no? Se vieron en evidencia en esta última reunión también, ¿no? Y también, bueno, la salida de la oposición directamente de la reunión. Claro, ¿no? eso también, porque vienen encadenadas las comisiones, ¿no? Primero se discutió la cuestión de inocencia fiscal con presentaciones de especialistas también y algunos intercambios entre los diputados, la firma del dictamen. Ahora después en un ratito vamos a repasar específicamente cómo se aportaron esas firmas. Después se retiraron todos los otros de legislación penal y ingresaron las relaciones exteriores para este acuerdo con Singapur también. Sí. Hablaron, se pusieron de acuerdo, firmaron el dictamen, así que hubo un movimiento mientras el presupuesto quedaba firme en la comisión C Para seguir. para viendo pasar a los otros de las comisiones. Y eso fue acumulando tensión también, porque si bien se ponen de acuerdo, por ejemplo, la necesidad de acompañar un acuerdo entre países o entre el Mercado Común del Sur y otro país, bueno, hay acuerdo general de que eso hay que acompañarlo. El clima se va caldeando, ¿no? Como pasa en una sesión, llegan al final a veces con discusiones más intensas. Un poco se vio eso, ¿no? También hoy se tensionó la relación, no desde la perspectiva por ahí de los propios diputados del oficialismo, pero bueno, los invitados que trajeron eran invitados con posiciones de mucha defensa del proyecto, ¿no? Muy aguerridos en sus argumentos. Y bueno, y a veces por ahí no tomando en cuenta el contexto en el que están, que es una comisión en el Congreso de la Nación, ¿no? Es difícil a veces cuando uno va a hablar que no es parte de este sistema cotidianamente. Sí, y además era un proyecto donde había que, digamos, defender esta norma de una manera por ahí técnica, ¿no? Claro. Se había convocado más que nada para eso, pero bueno. Por eso la oposición se terminó retirando porque decía que no estaba de acuerdo con cómo se había planteado, cómo el oficialismo había planteado esta reunión informativa. Bueno, y también hemos tenido en estos días otras comisiones, la Comisión de Cultura, por ejemplo, donde también hubo intercambios fuertes, discusiones que están también en un contexto con invitados, con niños y padres reclamando por una actividad que se venía desarrollando hace muchos años, como es el Coro Nacional Infantil, que suspende sus actividades, también genera tensiones y ahí también respuestas por ahí no tan acertadas de algunos legisladores que no conocen tanto la dinámica o no terminan de ver un poco cómo es la discusión cuando, bueno, cada uno está en su rol, ¿no? Sí. Porque los invitados son invitados por alguien, por otro diputado en general, y son personas ajenas a la casa, son como que hay que cuidarlos un poco. Sí, ayer también en la Comisión de Personas Mayores, que preside la oposición, también hubo invitados y hablaron sobre el tema de la situación del PAMI, también hay un cruce entre el oficialismo y la oposición, sobre, bueno, las políticas que lleva adelante el gobierno, pero en un clima que también se fue sumando, fueron sumando algunas declaraciones con bastante subidas de tono y bueno, también se suben los decibeles. Sí, también no terminó abruptamente, pero bueno, la verdad es que hubo algunos fuertes cruces que se podían haber evitado, ¿no? Bueno, sí, es que va marcando también el clima que hay en el Congreso, ¿no? Es la segunda ya semana de actividad, temas densos en términos de las reformas que se quieren implementar desde el oficialismo, otros espacios que impulsa la oposición para aprovechar la agenda pública, instalar otras demandas que también es lógico que representen como oposición, y eso va acumulando tensión. Y bueno, mucha inexperiencia por parte de algunos legisladores. Bueno, Silvina, nos vemos en esta semana próxima. Traías un proyecto súper interesante para conocer en detalle, pero se extendió bastante la comisión, así que bueno, pero lo dejamos para la próxima. Hacemos un José suspenso hasta la próxima semana. Un poco de suspenso, exacto. Bueno, gracias por el rato. Bueno, dale, nos vemos. Nos vemos. Nosotros vamos a repasar lo que decía el diputado Carlos Castañeto a propósito de el proyecto de inocencia fiscal, uno de los diputados de la oposición de Unión por la Patria. La verdad que todavía no los vimos los cambios. Lo que nosotros estamos reclamando, primero que vamos a tener un dictamen de rechazo, porque se dan condiciones que no son propias de una fiscalización, de una investigación, se incorporan grandes contribuyentes, no entran ni pymes, que nosotros habíamos propuesto, pequeña y mediana empresa, son solamente para personas humanas o sucesiones indivisas.
La verdad que es un sistema que perjudica la recaudación. Nosotros siempre hemos sostenido que tienen que pagar los que más tienen. Acá lo que están haciendo es un tapón fiscal donde no se va a investigar, no se va a fiscalizar para que entren en este régimen simplificado, y lo que también estamos pidiendo es que saquen las personas públicamente expuestas, también los funcionarios, porque en la inocencia fiscal 1, vamos a decir así, que se votó en diciembre, las mayorías que entraron en el primer paso fueron los funcionarios de este gobierno, así que esperemos que eso lo acepten, sacar a los funcionarios, y por otro lado nosotros queremos tener una política tributaria que hemos presentado distintos proyectos, como lo hemos comentado anteriormente, donde paguen más los que más tienen. Acá están haciendo una política tributaria, tanto del RIGI como el Super RIGI, inocencia fiscal 1, y a los 6 meses hacemos otra inocencia fiscal porque quedaban fuera los grandes contribuyentes, sin también tener una trazabilidad del origen de los fondos. Eso es muy grave y ha sido muy observado en todos estos años por el Gafi, que es por el control a nivel internacional. Nos costó mucho salir de la zona gris del Gafi, y con esto volveríamos a entrar, porque vos podés declarar bienes sin declarar el origen de fondo, y lo mismo dinero en efectivo sin saber el origen de los fondos. Bueno, seguimos aquí en Pasos Perdidos y voy a aprovechar para saludar a mi compañera y colega Melissa Jofré. Así estamos un poco silla caliente, podremos decir, el sistema. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Amanda? Bien, todo muy bien. Estamos Bueno, combinadas de verde hoy. ¿Viste? Sí, Sí. y no lo planificamos. sí. No lo planificamos. Así es. Bueno, sí, recientemente, ¿no? Con este dictamen que tenemos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un par de rispideces en el comienzo de la reunión, sobre todo por la exposición del economista Miguel Bogiano, quien fue uno de los invitados por el oficialismo a exponer este miércoles en este plenario. Y bueno, algunos de los bloques aliados se enojaron un poquito con consideraciones políticas que se hicieron, y bueno, los propios diputados de La Libertad Avanza, Silvana Giudici primero, después Gabriel Bornoroni, les pidieron disculpas y valoraron incluso, bueno, el apoyo y el respaldo que están teniendo siempre por parte de los bloques aliados. Sí, ¿no? radicalismo principalmente, y el radicalismo, el PRO y el MID, ¿no? Y el MID. Los tres bueno, dos de ellos se quejaron de... Más que nada los mencionaron a ellos, sí, porque fueron también mencionados en estas declaraciones que hizo Bogiano. Un poco desafortunadas también, como lo que le sucedió al senador Venegas Lynch la otra vez en el recinto de la Cámara de Senadores, que se refirió a los tibios del medio, pues tuvo que salir a explicar, y bueno, algunos se enojaron también. Hay ahí como, bueno, decíamos un poco con Silvina, un poco de inexperiencia política, o bueno, por ahí de otra posición donde esas formas de hacer política tienen su impacto también, no son polémicas. Sí, exactamente, y bueno, cuidar justamente las formas, porque teniendo en cuenta que está por delante una agenda ambiciosa que tiene el gobierno, que de a poquito que nos vamos acercando, cada vez que nos vamos acercando más a fin de año, más al año 2027, bueno, toda rispidez o toda cuestión que pueda ofender un poquito, hay que tener cuidado también en la relación con los aliados. Igualmente, sobre todo porque hay que cosechar las voluntades, no Sí. solamente para la firma de los dictámenes como sucedió hoy, que para hoy el gobierno nacional tiene mucho que mostrar positivamente. Tiene tres dictámenes, ¿no? Importantes, económicos, Sí. que impulsa desde su iniciativa, todos con acompañamientos mayoritarios de distintos sectores. Así que eso tiene que traducirse después en 129 voluntades sentadas el día de la sesión, y la Sí. mano levantada también. Sí, y se está armando una agenda bastante nutrida que no solo incluye los proyectos justamente que son de interés del oficialismo, sino también otras iniciativas que le interesan a otros bloques, y que justamente se fue ampliando el temario de las comisiones en estos días. Vimos proyectos que se están tratando, como por ejemplo hoy el referido al impuesto a la mandioca, Sí. ¿no? Al IVA, en la comisión de presupuesto, y otros menores también, ¿no? Quizás temas menores que no son tan... No tiene tanto impacto. No tienen tanto impacto, pero se están tratando, se están dictaminando con, bueno, la esperanza para los aliados de que también se lleven al recinto. Bueno, hablabas de proyectos que se dictaminan. Vamos a seguir repasando en este caso lo que dice el diputado Almirón de La Libertad Avanza sobre inocencia fiscal. Inocencia fiscal, que es un proyecto importante sobre todo para el sector, digamos, que define
un poco la economía, la micro, que es aquel ahorrista que tiene por ahí un fondo bajo el colchón y no hay posibilidades de declararlo por la burocracia que por ahí lleva a administrar determinados recursos en el país, y creo que este es un proyecto que tiene esa finalidad. La discusión por ahí más fuerte está dentro de la función pública, que es comprensible, y bueno, se ha dado en este marco de respeto un gran debate que va a ser llevado al recinto en las próximas semanas, ¿no? Esta semana, la semana que viene. Ya es un proyecto que fue tratado, en su momento se discutió esta cuestión del tapón fiscal, y es comprensible, pero creo que los montos están bastante bien determinados, y acá, más allá de los incentivos que ha tenido este gobierno para reactivar la economía a través del blanqueo y de este proyecto que es fundamental, digamos, para poder no solamente empujar la economía con todos esos fondos que los ahorristas han tenido por un país que no ha generado confianza ni seguridad jurídica, y creo que en ese sentido hoy este proyecto pone en manos del Congreso una decisión importante, y creo que es una herramienta fundamental para la economía, así que por supuesto que de nuestro espacio no solamente apoyamos y ratificamos, y vamos a acompañar el proyecto con tanto en el recinto como fuera del recinto, tratando de concientizar fundamentalmente, porque hay muchas veces mal interpretado, así que bueno, les agradecemos el espacio de poder informar, un proyecto muy importante para todos los argentinos. Del oficialismo, ¿no? Sin duda, sobre este proyecto de inocencia fiscal. Y yo venía, bueno, como estábamos escuchando en vivo la Comisión de Presupuesto y de Finanzas, venía con la idea que habían dicho 32 firmas del dictamen, son 42 acá. Mi compañera que estaba ahí siguiendo en vivo y en directo todo lo que pasaba, nosotros también, pero desde el estudio hay más delay y no podemos rebobinar en el momento que salimos al aire y checar la información en el momento. Me decías que son 42 las de Banco Central. Las de Banco Central, 42 firmas del despacho de mayoría, sobre 73 presentes, y bueno, un número similar al dictamen que tuvo hoy el proyecto de inocencia fiscal, con 44 firmas, que tenemos el detalle de ese. ¿Quiénes firmaron? Fueron 32 de La Libertad Avanza, una firma del MIT, 2 del PRO, 4 del PRO, 2 de la UCR, 1 de Independencia, el bloque de los tucumanos, 2 de Innovación Federal, que es el bloque de misioneros y salteños, 1 de Producción y Trabajo, que son los sanjuaninos, estamos hablando de legisladores que responden a sus oficialismos provinciales, y 1 de Provincias Unidas, que firmó en disidencia. Ese es el acompañamiento que tuvo hoy inocencia fiscal, que tuvo modificaciones más contundentes en comparación al proyecto de reforma del Banco Central, que tuvo algunas cuestiones técnicas propuestas sobre todo por el radical Lisandro Nieri, pero está el mismo espíritu con el que llegó el texto del Ejecutivo. Y con esto que vos decías de este repaso de quiénes votaron, de quiénes firmaron el dictamen, nos puede dar justamente una perspectiva de cómo pueden estar entonces dispuestos los bloques opositores a acompañar y dar el quórum, ¿no? Porque 129 requiere del que el oficialismo recoja de distintos sectores la presencia, ¿no? Y el voto, sobre todo. Ahora vamos a seguir con eso. Vamos a ver qué decía Romina del Pla del Frente de Izquierda. Rechazan esta iniciativa, sin duda, siempre tiene una posición contraria a la exteriorización de capitales con condonación de deudas y beneficios para los evasores. Así que la voz de Romina del Pla del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. Anticipamos aquí en la comisión nuestro rechazo a la ley llamada de Inocencia Fiscal 2, que en realidad es un nuevo mecanismo para cubrir el blanqueo, el lavado de dinero, el lavado de activos, que por supuesto son mal habidos, desde la corrupción hasta los grandes delitos como el narcotráfico y otros. Y acá han armado una serie de modificaciones, una ley que trataron hace unos pocos meses, porque se ve que no les alcanzó para cubrir todos los negociados que pretenden encubrir. Es una ley hecha a medida, en primer lugar, de un montón de funcionarios. Lo que pasa es que parece que tuvieron que quitarle la posibilidad a los funcionarios porque no conseguían los votos. Pero esto es un escándalo, forma parte del mismo escándalo de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, de seguir tomando medidas para bajarle los impuestos y las contribuciones a las grandes empresas, a los millonarios de este país, y seguir
matando impuestos y con tasas de interés realmente usurarias a la población que frente a salarios y jubilaciones que no alcanzan se ven obligadas a endeudarse. Este es el contraste brutal que acá se está viendo y nosotros lo marcamos fuertemente y por supuesto vamos a rechazar en el recinto este proyecto. Lo decíamos, ¿no? La posición la vienen sosteniendo, lo pudieron decir también desde el Frente de Izquierda en el recinto la vez anterior que se discutió este proyecto, así que, bueno, mantienen su línea y obviamente su posición respecto a... no contaba tampoco el oficialismo con estos votos, digamos, todo es de los sectores que además hoy fueron señalados, atacados de algún modo con los expositores, algunos de ellos que se presentaron en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas. Decíamos, día de cosecha para el Gobierno Nacional, para el oficialismo, con muchos dictámenes. Estos que estamos repasando, inocencia fiscal, el proyecto también de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo Mercosur-Singapur. Me decías también la modificación de la alícuota del IVA para una producción específica de agropecuaria, que es, bueno, uno de los producciones de una zona de la Argentina. Sí, del NEA. Justamente es un proyecto propuesto por diputados de Misiones, ¿no? Los diputados de Innovación Federal que pertenecen a la provincia de Misiones. Oscar Herrera Watt, ex gobernador de esa provincia, estuvo detrás de este proyecto. Igual está firmado por todos los representantes en este sentido. Bueno, que hay que ver ahora, ¿no? Con esta interna política que hay en Misiones también, cómo se posiciona cada uno, ¿no? De los 4 diputados, porque en el Senado los 2 senadores por Misiones se dividieron. Claro, hay que ver si repercute. Claro. Eso acá y cómo se negocia. Hay que ver cómo vamos viendo cómo se suceden las votaciones, pero en esta causa obviamente hay unanimidad por parte de los representantes de esa provincia. Y vos decís que son ese tipo de proyectos que facilitan para que el oficialismo consiga quórum el día de la sesión, ¿no? Lo pone a consideración, entonces esos diputados bajan. Sí, y creo que también no solo ese toma y daca, sino también un reconocimiento a esta altura de todas las veces, todos los apoyos, todas las votaciones que los aliados garantizaron, ¿no? Al gobierno. Claro. Y teniendo en cuenta que si quiere seguir sacando proyectos ambiciosos, bueno, también hay que de alguna manera abrir un poco más esa agenda, esta agenda parlamentaria, ¿no? Donde salgan proyectos de los propios diputados. Sí, porque hasta ahora venimos solo con la agenda del Ejecutivo Nacional. No hay mucho espacio para otros debates. Sí, y bueno, este tiene un impacto directo, como te decía, en las provincias del NEA. Es una rebaja de la alícuota de IVA que tiene grabada la fécula de mandioca del 21% al 10,5% desde 2006. La harina de trigo tiene este 10,5%, no pasaba lo mismo con la mandioca, que lo que resaltan sus impulsores es, bueno, el impacto que tiene en todo lo que es la producción de los alimentos sin gluten, ¿no? Claro, para no encarecerlos tanto, porque son de producción menos masiva y, bueno, y también la posibilidad de complementar el valor. Sí, y hoy algo que decía Oscar Herrera Watt es, bueno, la concientización respecto de este tema, que hay 8 de cada 10 personas que no saben que son celíacos y bueno, de alguna manera se busca un gesto hacia este espacio y también, bueno, por su parte impactar en un sector de productores importante. Exacto. Bueno, estas son cosas que van pasando acá en la Cámara de Diputados, hoy las comisiones, los dictámenes, pero también ayer hubo otras comisiones, otros encuentros más temprano que no buscaban, no pretendían, no tienen las posibilidades por la comisión que se convoca desde la oposición de dictaminar ningún proyecto o que llegue finalmente al recinto. Se reunió la Comisión de Pymes, Asuntos Cooperativos y Comercio y el diputado Pablo Farías de Unión por la Patria de Santa Fe se refirió a las discusiones que se dieron en esa comisión, entre ellas, bueno, las condiciones de las cooperativas, los certificados para poder exportar y las presiones que están teniendo algunas cooperativas por su comercialización con China específicamente, ¿no? El retiro de visas de algunos de sus directivos, que fue parte de la discusión que se dio también en esta comisión. Escuchemos a Pablo Farías. Acabamos de terminar una reunión conjunta de la Comisión PYME con la Comisión de Asuntos Cooperativos y la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados para tratar una problemática que aqueja hoy a las cooperativas de todo el país, que es la imposibilidad de obtener el certificado de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, certificado que es imprescindible
para poder obtener una serie de beneficios impositivos, de financiamiento, de trato específico que como empresas pymes merecen tener y hoy están siendo discriminadas porque se les dificulta ese acceso. Bueno, estuvieron representantes de las entidades cooperativas de todo el país, de Cooperar, de Coninagro, de la Federación de Cooperativas de Servicios, y todos se manifestaron en el mismo sentido, que esta ley deje de ser interpretada como está siendo hasta ahora, o que haya una reforma que deje claro la calidad de empresas pymes que las cooperativas tienen y tienen derecho a recibir esos beneficios que las leyes prevén. La discusión de las cooperativas viene de hace bastantes años y no logra cuajar del todo en la agenda económica, ni de esta gestión de gobierno. También venían antes, en la gestión del gobierno anterior de otro signo político, presionando para modificar un poco la ley de cooperativas, ¿no? Hay varios artículos que son limitantes, las mutuales también hicieron, me acuerdo, una cantidad de reuniones importantes tratando de actualizar algunos artículos que les impiden, no sé, exportar, importar, tener los certificados. Sí, claro, ayer justamente una de esas cosas que se mencionó fue lo del acceso al certificado PYME, que le permite, bueno, líneas de crédito, ¿no? Y justamente al no ser reconocidas las cooperativas como pymes, era un poco lo que estaban señalando y reclamando. Sí, también quieren modificar las cooperativas varios artículos que tienen que ver con las comisiones ejecutivas y directivas de las cooperativas, cómo están constituidas para tener mayor y mejor representación, las mutuales, porque son quienes prestan servicios en general a lo largo y ancho del territorio y que tienen limitaciones a la hora, por ejemplo, de afrontar esto de vengaciones impositivas o accesos, por ejemplo, también a prestaciones de servicios particulares que fueron dejando de ser prestados por la crisis económica que vivimos, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que dejaron las obras sociales y van a mutuales a atenderse los problemas de salud y, bueno, requieren también ahí acompañamientos, reconocimientos, que hasta ahora el Congreso no le dio respuesta. Insisto, no solamente esta gestión respecto al impacto económico, sino también retrasos que hay hace mucho tiempo en un esquema que a veces se concentra mucho en el Congreso de la Nación para la promoción de las empresas privadas, unipersonales o las asociaciones anónimas y no tanto en estas otras formas asociativas que también y principalmente las provincias tienen un impacto muy, muy grande. Y aprovechando desde la oposición también para, bueno, cuestionar el incremento tarifario, que eso impacta de manera directa en las pequeñas y medianas empresas y también en las cooperativas, ¿no? Porque, bueno, las cooperativas de servicios se ven muchas veces condicionadas por los altos costos que están teniendo hoy en la producción. Otro tema, me contabas, Meli, que se juntaron hoy temprano también en la Comisión de Transporte con el diputado Risotti a la cabeza para hablar de diferentes proyectos. Algunos tienen que ver con licencias para conducir para personas con discapacidad. Otros temas, por ejemplo, tienen que ver con debates de proyectos que tienen que ver con la homologación de algunos dispositivos que puedan mejorar las condiciones del tránsito. Sin duda, en esta comisión también la oposición aprovecha para cuestionar el retraso o el redireccionamiento de los fondos del impuesto al combustible, porque hay una demanda de todas las provincias respecto a la obra pública en las rutas argentinas, ¿no? Sí. Se habló mucho de eso también en estos días. Risotti nos cuenta sobre la modificación de algunos proyectos, entre ellos la ley de tránsito. Bueno, la idea que pudimos complementar hoy en la reunión de transporte tiene que ver con el ingreso de proyectos de distintos diputados, de distintos bloques, que tienen que ver con modificación de la ley de tránsito. Algunos de ellos plantean el tema de la necesidad de modificar los topes respecto al otorgamiento de la licencia por el periodo de validez para las personas mayores de 65 años, otros que tienen que ver también en el mismo sentido con las licencias de conducir para personas con discapacidad. Han ingresado proyectos de ley para poder estudiar y ver en lo posible la autorización para el sembrado a los costados de la ruta, no en las banquinas, sino lo que va desde la banquina hasta los alambrados, que nos parece que estamos hablando de la posibilidad de poder poner en producción más de 150.000 hectáreas, perdón, más de 50.000 hectáreas, que serían aproximadamente lo que
que expresaron hoy los diputados, 150.000 toneladas más de grano, por ejemplo, si se haría soja, con lo que esto representa. Así que bueno, proyecto que, como le decía, de distintos bloques, que lo que estamos tratando es de que en las próximas reuniones podamos llegar a dictámenes lo más unificado posible, con el mayor consenso de los diputados, a ver si podemos avanzar de alguna manera en dar lugar a sanciones de ley que tienen que ver con iniciativas que no son solo del Poder Ejecutivo Nacional, porque lamentablemente si vemos las agendas parlamentarias es lo único que llega a tener un resultado final en el plenario, ¿no? Escuchábamos ahí al diputado Risotti que hacía referencia a un proyecto que te interesa en particular, Meli, de uno de los diputados aliados del oficialismo. Sí, otro de los proyectos que mencionamos que aparece acá sobre la mesa para poder tratarse en el corto plazo, y estuvimos hablando un poquito aquí en DTV de esa iniciativa, es presentada por Javier Sánchez Urba, se refiere ahí, como lo explicaba bien el presidente de la Comisión de Transporte, a el uso agrícola de tierras que son lugares adyacentes a las rutas nacionales, no específicamente en la banquina, pero sí, como él mencionaba, entre la banquina y el alambrado, sí, esos espacios que quedan para que puedan estar destinados al uso agrícola. Era un régimen que se aplicaba desde 1996, una resolución de 2008 lo prohibió. Esto también resalta el autor de este proyecto, que fue en un contexto de plena crisis con el campo, ¿no? En ese momento, entre el gobierno de Cristina Kirchner y el campo. Y desde 2008 no se volvió a habilitar una resolución en ese sentido. Sí hubo legislación provincial o algunas disposiciones municipales o en algunos partidos bonaerenses que lo habilitaron, pero busca esta vez hacerlo por ley. Quien tenga esos permisos va a tener que, el Estado va a cobrar un canon por esto, y estarían destinados esos recursos a la red vial a la red de seguridad vial. Sí, el mantenimiento, digamos, de las rutas, en definitiva. Sí. Por un lado se destaca eso, ¿no? Que tienen como un destino específico. En todo caso, los recursos que puedan generarse. Bueno, porque lo decía el diputado Risotti, ¿no? Ahí la idea es, en ese espacio entre el borde de la ruta y el alambrado, que establecen distintas prioridades. Hay ya espacios que se llama zona de camino, el espacio que es de dominio público, lo administra el Estado, por eso lo tiene que mantener el pasto cortado, y muchas veces eso se articula con los municipios o con las provincias, destinan recursos para ello. Parte de lo que denunciaban también los trabajadores de la asociación de la Agencia Nacional Vial, que hubo muchos despidos, mucha desarticulación de ese organismo del Estado, era la falta de mantenimiento de las rutas, de las vías, digamos, donde se transportan, donde transitan los vehículos, pero también las cintas asfálticas, pero también de toda la zona aledaña, ¿no? La falta de iluminación y el pasto sobrecrecido, que genera más accidentes, en definitiva, ¿no? Porque la contención son entre 50 y 100 metros en las rutas nacionales. Las rutas provinciales son 50, digamos, de cada lado. Las rutas provinciales tienen entre 30 y 50 metros de alambrado, de distancia entre el alambrado y la vía asfáltica, la cinta asfáltica. Y hay muchas restricciones, sobre todo en esa franja, por parte del Estado, que es lo que quieren modificar en el bloque del PRO, que impulsa esta iniciativa, para la explotación de esas zonas, ¿no? Porque, lo ves cuando vas por la ruta, hay toda una zona que tiene que estar también ahí para que si hay un accidente, poder, morigerar el impacto que tenga. Exactamente. Igual en el proyecto habla de las medidas de seguridad que se tienen que mantener, preservar, y también, de la autoridad de aplicación, ¿no? Que va a tener que estar a cargo justamente de que se cumpla con toda esa normativa que se dicte. Yo hace unos años fui a Córdoba en coche y me sorprendió eso, en la zona de Oncativo, ahí de Río Tercero, que
en las inmediaciones de la banquina se veía claramente que era producción agropecuaria, que no era pasto, que estaba creciendo. Una que es Claro. ignorante de las diferentes características de la producción agropecuaria, era evidente que era soja en muchos de esos lugares, y estaba ahí del otro lado del alambrado, cerca del camino provincial. No eran rutas, es verdad, eran caminos internos, pero bueno, evidentemente hay municipios o distritos que ya habilitaron Sí. esa posibilidad. Bueno, Meli, nos vamos a la pausa, la única que tenemos hoy, porque tuvimos programa corto, después volvemos. Tiene Meli un proyecto para contarnos que también estuvo discutiéndose en la jornada del día de hoy, así que avanzamos con la pausa y volvemos en instantes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo.
Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Lo anticipábamos en los títulos, lo comentamos también con nuestra colega Silvina Angiono. Ahora nuestra compañera, ahí la veían, Melissa Jofré, nos va a dar detalles del proyecto, pero primero vamos a escuchar a la diputada Potenza, que es una de las que impulsa esta iniciativa que se llama Ley Joaquín, para que conozcan, bueno, no solo qué aspectos generales tiene, qué la impulsa la diputada a tomar esta iniciativa para defenderla ante el resto de los diputados y conseguir el acompañamiento. Escuchemos a la diputada Potenza, justamente en el contexto de la Comisión de Familia, Niñez y Juventud. El proyecto La Ley Joaquín surge en realidad una iniciativa de la propia familia de Joaquín Gatto, que en enero de este año se había ido de campamento con sus compañeros del colegio y el primer día del campamento lamentablemente empezaron a jugar al fútbol, chicos de 12 años, y de alguna forma un arco de fútbol de 160 kilos se le vino encima, aplastándole la zona del tórax y lamentablemente unas horas después falleció. En función de esto, la familia se puso a investigar sobre cuál era la reglamentación para este tipo de arcos y se encontró con un vacío legal. Y no solo eso, sino con varios casos de chicos que año tras año pierden la vida o tienen accidentes graves
y que eso los motivó a pensar y intentar contactarse con legisladores para impulsar esta iniciativa. Así es que de esa forma nos contactamos porque vivimos cerca, somos de Ramos Mejía, de La Matanza, y ahí inició este proyecto que presentamos en febrero. Al mismo tiempo se presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que ya tiene sanción de ambas cámaras, así que ya está en vigencia. Y lo que hace el proyecto básicamente es establecer medidas de seguridad para ámbitos deportivos o recreativos, justamente para evitar este tipo de accidentes, que procura proteger a los chicos, pero también a los adultos, porque sabemos que son accidentes que pasan. Naturalmente, para un chico de 12 años que se le venga un arco de 160 kilos, tiene otras complicaciones que para un adulto tal vez. Los detalles que le daba la diputada Potenza a nuestro colega Horacio Embón en estas últimas jornadas. Pero Meli, vos estuviste acompañando, escuchando la presentación, leyendo el proyecto y tenés un poco lo que dice la diputada, pero detallado para que sepamos bien de qué se trata la iniciativa, que bueno, puede llegar al recinto también en estas negociaciones que se vienen haciendo con los distintos sectores. Sí, bueno, y una negociación esta sí que se distingue, ¿eh? Y esto lo dijeron algunos diputados también en la comisión, en la reunión de la comisión que hubo en el día de ayer, porque es un proyecto que proviene de Unión por la Patria, que no es un bloque, como siempre mencionamos, de los ideologuistas o de los aliados, pero que se trabajó en conjunto con todos los bloques, incluyendo el del oficialismo. La Libertad Avanza propuso también algunas modificaciones al texto, se aceptaron y bueno, lo que quedó es un proyecto muy consensuado que va camino a la unanimidad y, o por lo menos así se expresó en las comisiones que se trató. Primero pasó por la Comisión de Deportes y en el día de ayer por la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Vamos a repasar ahora en placas entonces de lo que estamos hablando, de este proyecto denominado la Ley Joaquín, sobre la obligatoriedad de las medidas de seguridad en actividades deportivas y recreativas, que de esta manera, como te digo, al completar el trámite de ambas comisiones a las que tenía giro, ya está listo para ir al recinto en una próxima sesión o cuando así se considere. Contaba allí Luciana Potenza, diputada de Unión por la Patria, la historia, ¿no?, detrás de este proyecto que, si bien ella lo presentó con su firma, bueno, es una idea, es una iniciativa que está impulsada, acá lo vemos en la siguiente placa, por los padres de Joaquín, que son Serena y Adrián. Joaquín Estefano Gato era un niño de 12 años que lamentablemente de manera trágica falleció cuando, en enero de este año fue a un campamento en la provincia de Neuquén y en el predio donde estaba alojado con sus otros compañeros, al estar jugando al fútbol, él se cuelga de un arco y este arco cae encima, generándole, por supuesto, enormes lesiones y, esto le provocó la muerte. Desde ese momento los papás de Joaquín luchan por una ley que establezca medidas de seguridad en distintas instituciones, tanto privadas como públicas, en plazas, en clubes, en justamente lugares recreativos, ¿no?, como este lugar donde se encontraba en un campamento y, para justamente evitar que esto vuelva a pasar, porque no es la primera vez que pasa. No. ¿Sí? Me vienen a la memoria varias historias trágicas de niños que murieron aplastados por grandes volúmenes, sean juegos en mal estado, sean esculturas mal instaladas, largas historias trágicas. Sí, hubo muchos antecedentes, de hecho en los argumentos del proyecto en su momento Potenza los mencionó, también el diputado Jorge Chica, que es el presidente de la Comisión de Deportes, que fue la primera comisión que trató el tema y donde expusieron los papás de Joaquín. Él mencionaba 3 casos en su provincia, en San Juan. Así que este proyecto, como decimos, está listo para ir al recinto. Lo que de alguna manera establece refiere a las medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción, mantenimiento de arcos, aros, postes
y todo otro elemento deportivo o de juegos de plaza, como decimos, ¿no? ¿Quiénes serán los sujetos alcanzados para cumplir con esta ley? Bueno, las instituciones públicas y privadas que deberán asegurar que todo el equipamiento y la infraestructura cumpla con las condiciones, justamente, ¿no? Las condiciones óptimas de sujeción, de estabilidad y de amortiguación. Lo que sí también establece es que, por ejemplo, las compañías de seguro, que esto es algo que creo que fue una incorporación desde La Libertad Avanza, que las compañías de seguro, previo a dar cobertura a una institución, la institución deberá acreditar justamente que cumple con esas medidas de seguridad, ¿no? Dispondrán a su vez las instituciones del plazo de un año para cumplir justamente con toda esta normativa. También se establece que la Subsecretaría de Deportes de la Nación funcionará como órgano de coordinación y asistencia, elaborando estándares técnicos mínimos y guías de implementación en las medidas de seguridad, ¿sí? De alguna manera, esta área, ¿no?, del gobierno, del Poder Ejecutivo, va a ser la que, va a tener a cargo lo que es el seguimiento y el cumplimiento también de esta ley, pero que es una ley que tiene que aplicarse a nivel provincial, a la cual tienen que adherirse las provincias. O sea, que no es automático, no es que se apruebe la iniciativa, no es que es de implementación automática, sino que las legislaturas tienen que aprobar por mayoría la adhesión para poder implementar los controles en cada distrito, sí, salvo ¿no? lugares también que dependan de nación, claro, ¿no? Previas de nación. Claro, pero en el caso también no hay muchos, la verdad. Por ejemplo, parques provinciales tienen que estar adherida a esa provincia, ¿no? Y bueno, hay que hablar también si son municipales, en definitiva. No los municipios por ahí no tengan que adherir a la adhesión provincial, pero si no adhiere la provincia, el municipio no puede pedir que se intervenga para controlar los elementos. Por eso esto que mencionaba Potenza también, de que ya hace 3 semanas se aprobó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, está en debate en otras legislaturas, en la porteña no me acuerdo si se aprobó o está en debate, y lo que destacaban también es el trabajo de los papás de Joaquín, en no solo hablar con diputados y senadores nacionales, sino también con legisladores provinciales, claro, ¿no? Así que hay una expectativa de que... Bueno, cacharon cómo es el sistema, me parece, ¿no? Que no solo los diputados son los que inciden en todas las tomas de decisiones, porque hay... esto es muy específico, ¿no? Y hay responsabilidades primero de las autoridades locales, porque no puede las autoridades nacionales intervenir territorios o justamente inmiscuirse en obligaciones lo que señalan es que Joaquín era de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Ramos Mejía, pero esto le pasó en Neuquén. Claro. ¿No? Bueno, Entonces, si la Corte Suprema tuviera que dirimir algo, podría intervenir porque son conflictos entre provincias, definitiva, como marco legal. Si hubiera algo que definir, ¿no? Acá hay una muerte trágica, evitable sobre todo. Tiene que ver también con esto, la falta de mantenimiento que vienen denunciando distintos sectores a nivel nacional, pero también a nivel local, en cada distrito, porque hay responsabilidades que son nacionales, como las rutas, por ejemplo, y otras responsabilidades que son también provinciales y municipales. Así que ahí hay conflicto también sobre quiénes son los responsables de mantener esos elementos, y también hay algún tipo de control sobre las empresas privadas que administran polideportivos o campings o espacios recreativos. ¿Tenés algo más para agregar de esto? Sí. No, bueno, respecto de esto que vos decís, la responsabilidad y el control, ¿no? Dice que, los sujetos alcanzados, que estamos hablando de las instituciones públicas o privadas, serán los responsables de mantener estas condiciones de seguridad exigidas conforme a la reglamentación de las jurisdicciones adherentes. Es decir, conforme a una vez que haya una ley justamente a nivel provincial, deberán responder a esos controles, inspecciones y certificaciones. De alguna manera, cada jurisdicción va a establecer cómo se van a llevar a cabo, porque acá lo fundamental es que no quede la letra de la ley en algo declarativo, en algo de alguna manera en letra muerta, como se dice muchas veces,
sino que, puedan adherir las provincias para cada una tener su propio también protocolo y, seguimiento. Sí, los estándares sobre todo, Los estándares que, de alguna manera, como leíamos, la Subsecretaría de Deportes de la Nación va a tener una guía de estándares mínimos, ¿no? De requisitos básicos, técnicos, pero también todo lo que recae en cuanto al control, ¿no? Sí, porque claro. después quién, justamente ante quién acreditan que están cumpliendo con estas medidas de seguridad. Exactamente, y quién hace el seguimiento después de ir a los territorios a ver que se cumple, que no sea una mera declaración jurada y en el futuro haya que lamentar situaciones de las mismas características que como los incidentes viales, vuelvo a insistir, son evitables, ¿no? Con un mantenimiento adecuado, en este caso de porque eso lo que pasa es que es de hierro y se corroe por el estar al intemperio, si hay pasto en las inmediaciones, ¿no? Sí, y a su vez, además de los controles, lo que dice es que en cada autoridad local, sí, que adhiera a esta ley, va a tener, obviamente la potestad de dictar eventuales sanciones y multas. Claro, obvio. ¿Cómo van a reparar en caso de que no cumplan con lo que establece la normativa? Lo que impulsan con esto es que haya una discusión nacional que ponga un marco de presupuestos mínimos para el control de estas actividades y después, ahí ya la adhesión de las provincias para que avance esta iniciativa en todo lo que es justamente sanciones, controles en territorio que la nación no tiene potestad para inmiscuirse. Gracias, Meli, por la información. Buenísimo, porque fue de las cosas que se discutieron. Tenemos a la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza de la provincia de Salta, que hoy estuvo muy activa en distintas comisiones, en este caso hablando de la ley Joaquín. Bueno, acabamos de terminar la reunión de Comisión de Familia, Niñez y Juventudes. Logramos un dictamen unánime de todos los bloques. La ley Joaquín, que es una ley que va a regular los entornos donde los chicos hacen deportes a toda la nación para darle más seguridad a todo lo que son arcos, aros y todo el material con los que los chicos puedan hacerse daño. Así que fue una reunión satisfactoria. Y después trabajamos varios proyectos de resolución y finalmente la parte informativa, donde seguimos trabajando, escuchando distintas posiciones sobre la posible regulación de entornos virtuales en niños, niñas y adolescentes. Pensamos seguir trabajando esta temática, seguir abordando distintos enfoques. Les va a tocar el turno, por supuesto, a las empresas que proveen estos servicios de entornos virtuales. Otro de los temas que también aparece en el debate en el marco de la Comisión de Mujeres, Niñas y Adolescentes, de familias, sí, mujeres mujeres y diversidad, niñeces y adolescencias y juventudes, respecto también a los entornos digitales. Está pendiente todavía la ley vinculada a las apuestas online, ¿no? Tiene media sanción de diputados, está en Senado, pero si no se aprueba este año, pierde estado parlamentario. Pierde estado parlamentario, el gobierno envió una propia ley, pero es diferente, no tiene las mismas características. Y no encontró consenso todavía, la verdad, para empezar a debatirla. Además tiene, una agenda bastante cargada en Senado. Obvio. No es prioridad del Ejecutivo, pero la oposición había consensuado mucho ese proyecto. Sí. ¿No? Era impulsado por sectores de la oposición que habían logrado incluir, por ejemplo, el radicalismo, al PRO, en Ayer en la Comisión de Familias, además de dictaminar la ley Joaquín, ahí veíamos a la diputada Flores, que es la vicepresidenta de esta comisión. Hubo otro tramo de la reunión que tuvo que ver con especialistas invitados. Ya hubo otra reunión informativa en este sentido, es una nueva, con especialistas invitados a hablar de lo que tiene que ver con la regulación de entornos digitales en niñas, niños y adolescentes. Sí. Este es un tema también bastante importante, en el cual estuvieron hablando defensores de las infancias. Defensor de Santa Fe estuvo, el defensor de niños de Santa Fe, pero también hubo un representante de la Defensoría Nacional que habló de que en 6 países ya está regulado la restricción del acceso a redes sociales de menores de 16 años y en unos 15 países también se encuentra en debate, regularlo a partir de los 14 a 16 años.
bueno, cifras y datos alarmantes. Sí. También estuvo un fiscal, sí, especialista en cibercrimen, pidió claro, hay mucha reformar... vulnerabilidad para los niños y las niñas, para las juventudes, en esos entornos digitales donde no solamente pueden ser víctimas de acoso, de estafas, de bullying, sin duda, que digamos, alteran o afectan al desarrollo integral de su crecimiento y que, bueno, los ponen en riesgo incluso con datos que todavía no se pusieron tan en juego aquí en la Cámara de Diputados, pero siempre aparece respecto a los altos índices de suicidio en adolescentes y jóvenes. En Argentina ese tema también había aparece, sí, porque salieron cifras en las últimas semanas. Sí. Bueno, este fiscal que te decía pidió cambiar la definición de grooming, sí, algunas modificaciones en esa ley que salió en 2013. Bueno, hablando no solo, hubo una médica también que habló de la sobreexposición de los menores a las pantallas, ¿no? Cómo afecta esto también, obviamente, en su desarrollo, en su crecimiento, en el lenguaje también. Y, bueno, distintos datos, ¿no? Que se fueron dando. La defensora del pueblo de la ciudad, María Rosa Muñoz, y presidenta de todas las defensorías del país, dio 10 al menos principios básicos que debería contener un proyecto de ley en este sentido, y habló de la educación digital entre esos. Así que bueno, es muy interesante el debate, pero también se estima que es largo, ¿no? Como sí, bueno, tiene muchas dimensiones por regular. lo que vos decías, ¿no? Hay leyes que ya existen, que tienen que ver con el grooming, hay otras leyes que tienen que ver con el acoso a las personas adultas en los entornos digitales. Está sobre las apuestas online y la preocupación sobre la vulnerabilidad, lo fácil que es para los jóvenes acceder y los niños a sitios de apuestas, que también tienen que ver con esto, con reforzar los mecanismos de seguridad. Y por otro lado, también la afectación comunitaria, colectiva y sobre todo de las infancias, que son mucho más vulnerables a la información falsa que circula por internet, producida con IA, a los perfiles falsos que, bueno, promueven o niegan parte de los adelantos científicos o incluso de la historia, de los procesos históricos que están acompañados siempre por una referencia científica, ¿no? Esta situación pone en alarma y en alerta a los adultos que tienen que no prohibir, pero sí condicionar o restringir o limitar o generar mecanismos para que no sea tan fácil acceder a distintos sitios de internet con, bueno, algún tipo de cortafuegos, en definitiva, para que tampoco puedan acceder tan rápidamente. Hay comisiones también para mañana previstas. A las 16 horas está la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que está en manos de la oposición, en este caso del diputado de Unión por la Patria, Horacio Pietragala Corti. Convocó a invitados para hablar sobre los hechos sucedidos la semana pasada en el contexto del debate en el Senado de la Nación por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Hubo un operativo represivo muy extendido en el tiempo, más de 4 horas, muchos detenidos, muchas personas que resultaron con lesiones, con heridas de bala, algunos de gravedad, así que van a estar esos testimonios también aquí en el Congreso en este contexto de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías que convoca. Y otras comisiones que también fueron hablando de temas importantes y que van, bueno, generando también un poco de masa crítica en un contexto donde, como decíamos, para ir ya cerrando el programa, que estamos llegando al final, se tensionan los vínculos entre la oposición y el oficialismo, y también se buscan nuevos vasos comunicantes con los sectores dialoguistas, ¿no? Para poder avanzar en las iniciativas que impulsa el Ejecutivo y no encontrarse sorpresas en el recinto, ¿no? Sí, seguro. Bueno, una sesión que se esperaba en la Cámara de Diputados para el 19 en un principio, ahora ya se habla del 26, ya el 26 es la idea de el 26 de agosto llamar a una sesión el oficialismo con 4 temas principales. Después se verá cuántos más se agregan, porque hay muchos en agenda, como decíamos, que ahora se sumaron proyectos de bloques dialoguistas, pero principalmente prioridad de La Libertad Avanza, el proyecto de ley de inocencia fiscal 2, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que en el día de hoy han conseguido dictamen. También podría ingresar la ratificación del Tratado de Patentes, que está dictaminado hace meses. Sí. Y bueno, otro dictamen que también se obtuvo hoy, que tiene que ver con una ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y Singapur.
esos Va temas. a ser una agenda muy económica. Es muy económica y son temas que llevan su Sí. debate, así que por eso digo que hay que ver qué otros temas ingresan. Hoy también me decían que puede entrar este proyecto que hablábamos de la reducción del IVA para la fécula de mandioca, así que, bueno, va a ser Todavía tienen intensa esa largo sesión. trabajo las autoridades de la Cámara y del bloque oficialista para negociar con los jefes de bloque, sobre todo con los aliados, que se van a sentar a dar los votos y el quórum, qué temas incorporar. Como dice siempre el diputado Pichetto, los discursos son de la oposición, los votos son las leyes del oficialismo, ¿no? Las leyes son Se del las lleva el oficialismo. oficialismo. Me parece que ya aprendió un poco el oficialismo este nuevo lugar que le toca ocupar. Bueno, Meli, gracias por toda la información. Nos vemos la próxima Nos semana. vemos. Bueno, aquí estamos nosotros hasta la mañana que nos reencontramos. Estamos terminando el programa a las 16 horas. Hay comisiones también que seguramente transmitiremos, pero ustedes siguen con toda la continuidad informativa de Diputados Televisión, con los colegas y las colegas que traen la información precisa de lo que pasa en la Cámara Baja. Hasta cualquier momento.